Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarle en día lunes. ¡Qué maravilloso! Iniciando septiembre, día lunes 1 de septiembre, aquí en Cautiva 101.3 en San Fernando, le damos la más cordial bienvenida junto al COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, Manuel Rodríguez 689 y Espacio Claustro, tu espacio para disfrutar cada fin de semana. Bienvenido, don redoble de tambores, don Ricardo Neumann Bertín, candidato a diputado Distrito 16, ¿cómo está? Feliz, pues, partió septiembre. Yo ando contento, tengo feliz. Estamos patriotas ahí, los que nos están viendo por el streaming van a ver que tengo varias banderitas ahí alrededor, modo 18ero, y se fue agosto también, pues. De hecho, estuvimos hace poquito en una celebración en Palmilla del Chavo Agosto ahí con las personas, los adultos mayores, así que feliz porque se acaban los fríos del invierno, o al menos eso debería empezar a pasar, las enfermedades del invierno también que afectan a los niños chicos. La mía pasó enferma todo el invierno ahí en el jardín, en la sala cuna. Se cultivan muchos bichos, claro. Así que ahora empieza a mejorar el clima, empieza a salir el solcito, empiezan las campañas políticas también, y yo creo que este va a ser un tiempo en donde hay que transmitir esperanza. Las cosas están tan duras que hay que transmitir un mensaje de que podemos salir efectivamente del estancamiento en el que estamos. Aún hay patria, don Jaime. Bueno, nosotros cuando tomamos septiembre, normalmente lo tomamos como un mes de fiestas, de celebraciones, de alegría, de esperanzas y de ilusiones. Usted, como candidato, comienza este mes de septiembre con recuerdos, no sé si están buenos o tan malos, que al final pueden transformarse en buenos, pero también usted ya inicia en víspera de la fiesta patria oficialmente la campaña, que Ay, afírmate, Jaime Díaz, porque dicen que viene muy complicado el trabajo para estas parlamentarias. Yo creo que es muy importante estas parlamentarias, se habla mucho de las presidenciales, sí. Sobre todo a nivel nacional, opinión pública, por supuesto que las presidenciales se comen ahí el foco, pero la verdad es que independiente de quién sea presidente, yo estoy seguro que el próximo presidente o presidenta de Chile va a ser de derecha. La gente quiere un cambio, pero ese presidente o presidenta, yo siempre lo digo, necesita una mayoría consistente y rotunda en el Congreso, porque los cambios que hoy día Chile necesita tan urgentemente son tan profundos que tienen que ser cambios legales, y para eso se necesita una mayoría clara en el Congreso, con parlamentarios que no solamente se digan de derecha, sino que actúen como tal. Exactamente. Que eso es lo importante, a veces no es decir ser, sino que actuar como tal. Efectivamente, pues hay varios parlamentarios que dicen ser de derecha, pero que en los momentos importantes, votaciones importantes, se van por lo más popular, lo más populista, y la verdad es que Chile no está para eso. Chile está para decisiones profundas, cambios concretos, sin excusa, y ahí yo creo que la preparación justamente de los que estamos de candidatos al Parlamento es muy importante tenerla presente. No da lo mismo quien gobierne en la moneda, pero no da lo mismo quien representa esta zona en el Parlamento, y ahí es donde nosotros estamos con esperanza transmitiendo no solamente un mensaje de aún hay patria, que usted sabe que a mí me encanta decirlo, sino que también y lo digo con toda humildad, que nos hemos preparado al final del día toda la vida para poder representar esta zona como corresponde y como ya lo hemos hecho además. Esa es una ventaja que usted tiene. De acuerdo al concepto de la calle, usted está preparado para ser diputado. Eso es lo que la gente habla de usted. A mí me llena de orgullo eso. Yo, la verdad es que en los recorridos por las 20 comunas me llena de orgullo que la gente del distrito todavía se acuerda del rol tan difícil que nos tocó cumplir en la Convención Constitucional, que la verdad es que no es hacer historia para 20, 30, 40 años atrás, fueron 4 o 5 añitos atrás. De eso a propósito, hace 3 años atrás estábamos en la incertidumbre en esta fecha, ¿qué iba a pasar? Había una lucha ideológica bastante fuerte, pero que la gente en la calle, la que participó, la que votó, lo tenía muy en silencio, cuál iba a ser su opinión. Sí, pues era un contexto súper complicado. Recordemos que para el plebiscito de entrada de la Convención Constitucional del Mamarracho, ese reality show 1.0 del cual yo fui partícipe representando ahí una minoría. ¿Usted era el valero? Aguerrida. No sé quién era, la verdad. Al menos yo no votaba desde la ducha, fíjese. Pero mire, nosotros tratamos de hacer una pega como corresponde, tomando en serio el momento histórico, la oportunidad que tenía Chile de justamente cambiar las cosas desde el punto de vista constitucional. Por supuesto que no nos dejaron escribir ni una coma.
Y en este proceso yo creo que se vio lo peor de, como se denomina hoy día, la izquierda refundacional, una izquierda que desde el día 1 partió pifiando el himno de Chile. Ahora que estamos en septiembre hay que recordarlo. Ahora todos estamos recordando con orgullo nuestras tradiciones, pero hace poquitos años atrás se pifiaba en un acto tan importante como el acto inaugural de la Convención Constitucional, ni más ni menos que el himno de Chile. Vimos la seriedad que después pasó. La Constitución terminó para ellos como terminó por culpa de ellos. Exactamente, y pasó la cuenta esta falta de respeto a aquellos símbolos, tradiciones, costumbres, historia que nos debería unir como chilenos. Ellos la verdad es que ocuparon la Convención Constitucional como una herramienta de enfrentamiento, como una herramienta de desunión. Fíjese, algo tan importante que debería unirnos a todos como el himno nacional, pifiado el día 1 de la convención. Y si usted, y hacemos un poquito de memoria, que se iba a esperar para después, es que acuérdese cuando fue el cierre de campaña del apruebo al mamarracho en Valparaíso, sí. No solamente pifiaron el himno el día 1, sino que al final del proceso ofendieron a la bandera. Acuérdese de dónde se sacaron la bandera. Entonces yo creo que el proceso fue ridículo, fue performático, fue jurídicamente muy negligente, dejando mucho que desear. Por supuesto que las normas ahí no eran buenas para Chile. Siempre se dice que las constituciones son una herramienta de certeza jurídica y ese borrador no nos da ninguna certeza. Siempre se dice que las constituciones son una herramienta para darnos igualdad ante la ley, y la verdad es que el mamarracho nos separaba en función de etnia y de raza el sistema jurídico y el sistema judicial al que teníamos que adscribirnos. Entonces, si usted se fija, este fue un proceso donde trataron de desmembrarnos, no solamente la integridad institucional de Chile, acuérdese que trataron de eliminarnos el Senado. Oiga, también. A propósito del Senado, hoy día hay 3, a lo menos, de esos integrantes de ese proceso constituyente que lo único que querían era borrar el Senado, y hoy día se postulan a un lugar donde ellos no querían estar en ese tiempo. O sea, yo todavía no entiendo. Sino que si quisiste borrar el Senado, amiga Beatriz Sánchez, si quisiste borrar el Senado, el señor Jaime Baza, perdón. Y Baltra también estaba, ¿no? No, al menos en mi memoria. Ya, perfecto. Fueron 3 de ellos. Y la señora Loncón, sin ir más lejos, también al Senado. Y que tiene la escoba en el ya está peleando con el gobierno. Ya. Ellos 3 querían borrar el Senado y hoy día se postulan. Hay consecuencia absoluta, entonces, entre lo que dices y haces. Es que ahí uno se da cuenta finalmente que ellos, más allá del discurso, están preocupados del poder. Y si en algún momento en la Convención Constitucional, que por supuesto vivíamos un contexto político bastante distinto al de hoy día, lo que estaba de moda era refundar Chile, claro, hablar de distintas banderas, de distintos símbolos, de distintos sistemas de justicia, de desmembrar, como le digo, no solamente nuestra integridad institucional eliminando el Senado, sino que también desmembrar nuestra identidad nacional con aquellos símbolos que deberían unirnos, partiendo por el himno y la bandera. Uh-huh. Bueno, hoy día cambió el contexto político y a ellos les cambia el discurso. Y ese Senado que quería eliminar el señor Baza, ese Senado que quería eliminar la señora Loncón y la señora Beatriz Sánchez, hoy día, bueno, es la institución a la que no sé con qué cara hoy día están siendo candidatos. Sin ir más lejos. El 4 de septiembre es muy simbólico también para las izquierdas, porque recordemos que el 4 de septiembre obtuvo una mayoría relativa el doctor Allende en 1970. Uy, yo no me acuerdo tanto de esas cosas, pero efectivamente esa mayoría relativa pasó a la cuenta al poquito andar. Y yo era chico. Y ayer me tocó encontrar un video de un partido que gracias a él, a la voto de ese partido, Allende fue presidente después. Y un video donde lo trataban malísimo. Entonces uno no entiende aquí, si votaste por él, ¿por qué después lo dejaste de apoyar? Las lealtades políticas. ¿Y qué es lo que hoy día nos está pasando? ¿Usted se refiere a la democracia cristiana, sí, correcto, don Jaime? Sí, al mismo partido que hoy día está apoyando a Yaret Jara, digamos. O sea, pero cuidado, esas contradicciones, la DC, que siempre tiene fama de moverse donde calienta el sol, son históricas, oiga, digamos. Pero hoy día, lo que mi amigo Carlos Suárez se molesta conmigo cuando yo me río, cuando dice los partidos de gobierno más la DC, hoy día en coalición de gobierno unida para la elección de la presidenta de la República que ellos llevan, es lo mismo. La DC no es considerada como tal. Y ahí volvemos a la reflexión de fondo. Usted se da cuenta que finalmente la izquierda no tiene una consistencia política que vaya en función del bien común de Chile, en función del bien
del futuro de Chile que queremos construir en unidad, básicamente la izquierda va cambiando su discurso en función del momento político. Y así como el Partido Comunista en el mundo suele matar a demócratas cristianos, bueno, en Chile van unidos porque parece que eso es lo más fácil para el poder. Así como en algún momento se quiso eliminar el Senado, bueno, hoy día van de candidatos al Senado los mismos ex constituyentes que querían eliminarlo, porque así llegan al poder. Pero hay un elemento que se mantiene en esta, digamos, desfiguración y falta de consistencia en la política. El elemento es optar al poder y tratar de hacerlo de una manera en que los chilenos, en vez de unirnos, en vez de colaborar entre nosotros, estemos enfrentados. Eso es lo que en definitiva pasó. Gobernar. Exactamente, y eso es lo que en definitiva pasó en el intento refundacional de la Convención Constitucional, que yo estuve ahí en primera línea, digamos, porque si usted se fija, el manual del comunismo, el manual del marxismo, el manual de la izquierda dura, siempre habla de enfrentamiento. Claro. En sus momentos más clásicos, cuando nació el comunismo, era el enfrentamiento entre el proletario y el burgués, y hoy día en su versión más moderna sigue el enfrentamiento entre el opresor y el oprimido, entre el hombre y la mujer, y ahí tenemos el feminismo, que divide en vez de unir la sociedad natural que se hace entre el hombre y la mujer, en vez de pensar de que todos somos chilenos y que todos tenemos una historia y un destino en común como chilenos, como una patria que tenemos que construir juntos. Ahí está el mapuche y el chileno enfrentados. Claro. En fin, usted se da cuenta finalmente por qué la izquierda cada vez que puede ataca la bandera, ataca el himno, hace vandalismo con estatuas y espacios públicos, porque son justamente esos elementos los que nos identifican, independiente del sector político que uno sea, los que nos identifican bajo una sola comunidad que se llama Chile. Ellos les gusta revolver el río, enfrentar y desde el conflicto agarrar el poder. Entonces, ahí es donde yo creo que en este noviembre hay que tener muy clara la película. Se decide una elección presidencial, por supuesto que muy importante, la gente quiere cambio, pero para que esos cambios sean eficientes y efectivos, todo lo que hay que hacer en materia de seguridad, de salud, de vivienda, de educación, de reactivación económica para que vuelva el empleo en Chile, bueno, son cambios que se tienen que hacer a través de marcos legales. Y por supuesto, insisto ahí, la elección parlamentaria es fundamental. No da lo mismo quiénes son los parlamentarios de esta región, y que no solamente se vote por ellos por el sector político que dicen adscribir. Hoy día parece que de moda decir que decir que somos de derecha. Pero hay una preparación concreta, técnica y estudios, hay una actitud que va mucho más allá de la marca por la que uno va. Y yo creo que eso es muy importante, y estoy seguro, sobre todo por los recorridos que hemos tenido en el distrito, de que en las 20 comunas de nuestra región, de nuestro distrito 16, la gente lo tiene muy claro. Eso lo iba a consultar, que la gente en diferentes sectores, llámese la costa, por ejemplo, Paredones, Bucalemu, Pichilemu, Litueche, Navidad, lo que puede pasar en San Fernando, Chimbarongo, San Vicente, Nancagua, Santa Cruz, es la misma sensación que se siente en cuanto a inseguridad, y no tan solo la inseguridad de salir tarde por la noche, de dejar a la familia solo, sino la inseguridad de qué pasará conmigo mañana en el futuro. La incertidumbre. Claro. Efectivamente, yo le diría que las dos palabras claves de las sensaciones que me dan a mí ya en más de un mes que hemos estado recorriendo profundamente el distrito son, por un lado, la incertidumbre. Hoy día Chile es el país de la OCDE con la tasa de natalidad más baja, porque efectivamente, ¿quién va a querer traer niños al mundo a un país donde nos pueden asaltar en la calle? ¿Quién quiere traer niños al mundo en un país donde la vivienda no es un elemento seguro, donde la salud está colapsada, donde la educación se cambió el mérito por la tómbola y no es un elemento de movilidad social? ¿Quién va a querer traer niños al mundo en un país donde ni siquiera se le puede garantizar el trabajo a los jóvenes profesionales, muchos de ellos primeros profesionales de la familia? Y ahí es donde un dato estadístico como, por ejemplo, la tasa de natalidad, que se ve como un número tan frío, a uno empieza a hacerle sentido que ese dato estadístico es reflejo de una incertidumbre que finalmente yo le dije que habían dos conceptos, la incertidumbre y la desesperanza. Chile está viviendo un momento profundo de desesperanza por el estancamiento en el que estamos, desesperanza e incertidumbre en el futuro, y ahí es donde se hace tan importante ese sentimiento que yo estoy seguro que tenemos los chilenos, que estamos forjados bajo el rigor de desastres naturales y terremotos. Siempre hemos sabido volver a levantarnos, y por lo mismo, sobre todo en septiembre, hoy día esa sensación que alguna vez prendió Manuel Rodríguez de aún hay patria, ciudadanos, bueno, es más importante que nunca, y ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir. ¿Por qué usted decidió utilizar esa frase de Rodríguez como base, no solo eslogan, sino que base de su campaña? Porque a mí me pasaba, usted sabe que nosotros la campaña no es que la hayamos tenido pensada, y los temas que estamos hablando en campaña son resultado directo de conversaciones profundas que hemos tenido en el distrito. No llegamos nosotros el día 1 diciendo esto es lo que el distrito necesita.
nuestra campaña, nuestras propuestas las hemos ido construyendo a partir de conversaciones reales, a partir de escuchar más que de palabrear y discursiar, como lamentablemente hoy día nos tienen acostumbrados la mayoría de los políticos. Y a mí me pasaba que justamente al conversar con las personas veíamos ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de incertidumbre. Por supuesto que era muy natural hablar de lo mal que está Chile. Correcto. En delincuencia, en salud, en educación, en vivienda, en economía. Por supuesto que todos los frentes que uno puede analizar hoy día en este país estancado son malos. Pero siempre en algún momento de la conversación, insisto, de esa idiosincrasia de chileno que sabe volver a levantarse después de los desastres, había una sensación de que, pero ¿sabe qué? Todavía hay Chile. Mientras hayan chilenos que crean en el poder pujante de esta nación resiliente, todavía hay patria. Y ahí nació naturalmente la Una y Patria, porque la Una y Patria es, por un lado, una frase que reconoce el desastre. Uh-huh. Recordemos que Manuel Rodríguez la dijo después del desastre de Rancagua, los momentos más oscuros de nuestra guerra de independencia, cuando la idea de un Chile libre y soberano parecía fumarse. Bueno, a Una y Patria, o sea, reconoce que hay desastre. Pero de ese desastre, esperanza, porque si hay chilenos que creen en la idea de Chile, que creen en nuestra identidad, que creen en nuestras tradiciones, que celebran orgulloso y cantan orgulloso el himno de Chile, como tanto pasa en este mes maravilloso que es septiembre, bueno, aún hay patria. Entonces, el Aún hay Patria nos permite efectivamente hablar del desastre en el que hoy día nos tiene Gabriel Boric. Que subió la encuesta un punto. Siempre es marginal, pero si usted se fija, Janet Jara está por debajo de ese 30% infalible que acompaña al presidente Boric. Pero el aún nos permite hablar del desastre. Pero el Aún hay Patria nos permite proyectar ese desastre con esperanza hacia un futuro que efectivamente, con los cambios profundos y radicales que yo estoy seguro que van a ocurrir este noviembre, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, todavía podemos volver a levantarnos. Y a levantarnos con la fuerza del pescador de Bucalemo, de Pichilemu, con la fuerza del agricultor de Santa Cruz, de Marchihue, con la fuerza del artesano de Chimbarongo y con el futuro que San Fernando le puede entregar, más la historia humana de San Vicente y toda esa parte. O sea, hay una mezcla en nuestro distrito, ¿verdad?, que nos hace pensar eso de que todavía existe esa ilusión de reencantar Chile o reencantarnos, de echarle para adelante. Este es un distrito que yo creo que es una demostración de en pequeño, digamos, de lo que es Chile. Tenemos mar, tenemos campo, tenemos cordillera, tenemos una identidad que refleja muy bien nuestras tradiciones, nuestra historia, somos orgullosos de ella, y mientras haya chilenos honrados que pagan sus impuestos, que se levantan temprano todos los días a trabajar, madres que sacan adelante a sus familias, muchas veces madres solteras, lamentablemente en este país de papitos corazón, mientras haya estudiantes que crean en el esfuerzo, en el mérito para poder salir adelante, sacar sus profesiones, que ese cartón no sea solamente un adorno pegado en la pared, sino que efectivamente les permita a los jóvenes trabajar en aquellos que estudiaron. Bueno, efectivamente Aún hay Patria, y es una Aún hay Patria además que surge de una vivencia muy personal mía. Yo estuve en la Convención Constitucional, y ahí todo se veía oscuro. El plebiscito de entrada se había aprobado con un 80%, todos querían nueva constitución, pero este proceso fracasado, ridículo, que partió pifiando el himno y sacándose la bandera y terminó sacándose la bandera de usted, ¿se recuerda de dónde? Bueno, prendió, creo, el sentido común de unos chilenos que despertó al chileno. Efectivamente, y hace 3 años atrás, un 4 de septiembre, se dijo fuerte y claro, rechazo. Chile tiene que seguir siendo Chile. Nuestros símbolos se respetan, nuestros valores, nuestros principios, nuestra identidad no es algo con lo que se juegue políticamente, porque hay un sector que quería hacerse del poder y por eso quería refundar, desordenar y conflictuar el país. Y yo creo que eso hoy día lo tenemos muy presente, y por eso también la esperanza es el futuro de un cambio profundo que va a ocurrir sin duda este noviembre en la parlamentaria, pero también eligiendo la presidencial, pero también eligiendo parlamentarios que estén bien preparados para este desafío. Y yo humildemente me siento bien preparado después de haber pasado por los momentos más oscuros de la historia reciente en esa convención constitucional donde querían refundarnos totalmente. Hay un detalle que alguien me contó por allí, no recuerdo quién, que cuando ustedes, sobre todo el poquito grupo de derecha que había en ese proceso constituyente, cuando hablaban, no solo tenían que hacer su discurso, sino que enfrentarse a la barra brava. Exacto. Era como hablar frente
Como cuando se tira un penal en una final de fútbol y el que va a disparar al arco tiene atrás del arco a la barra en contra. Así era. No se notaba tanto en los videos porque tan vulgar. Era totalmente vulgar. O sea, poco serio. O sea, si usted ve a un corpóreo de Pikachu dando vueltas, si usted ve a constituyentes que hacían saumerio, que hacían desnudos, acuérdese también, y que votaban desde la ducha, bueno, la verdad es que la vulgaridad no era algo que se cuente como secreto a voces. Yo creo que fue bien evidente y fue una de las razones principales por las que se rechazó ese proceso. La gente, yo creo que entendió muy claramente que de un proceso tan ridículo no podía salir un borrador bueno, no podía salir una constitución decente. Y eso fue, creo yo, lo que justifica ese 62% de sentido común de los chilenos que le dijo rechazo ese texto. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, para mi discurso de cierre, que de hecho lo vamos a relanzar ahora el 4 de septiembre, porque es un discurso que yo creo que... Atento a las redes sociales. Que sigue vigente, sí, atento a mis redes, porque es un discurso además que yo creo que sigue muy, muy vigente. Mientras imagínese, era la última intervención que uno tenía como constituyente. Un momento solemne, un momento serio, se supone. Y al frente tenía yo, no se notaba porque los micrófonos eran unidireccionales, solamente tomaban al que estaba hablando, todos los otros micrófonos estaban apagados en el hemiciclo, pero al frente yo tenía a un Daniel Stingo con su celular poniendo cumbia para distraerlo, otros gritando improperios para que uno se distraiga, igual que como cuando uno en la final del partido de fútbol, en los penales, va a disparar y la barra en contra te quiere distraer. Bueno, así mismo pasaba en un momento donde no deberían pasar esas cosas. Afortunadamente el país reaccionó positivamente, porque si no, lamentablemente estaríamos viviendo un mundo muy distinto. Además que usted debe recordar que una vez nos dijeron que nosotros éramos inferior a los gobernantes. Éramos moralmente inferiores, exactamente. Y a los gobernantes, que estábamos un paso más atrás que ellos. O sea, yo no sé en qué mundo estaríamos hoy día. Sí, pues a la izquierda le encanta hablar de pueblo mientras el pueblo piense como ellos, porque si no, son ignorantes, son fachos pobres, y ahí viene el ninguneo típico de una izquierda que al final es soberbia y ningunea al pueblo. Ocupa al pueblo cuando le conviene, se lava la boca con la palabra democracia, pero cuando llegan al poder por vía democrática, como tuvieron la oportunidad en la Convención Constitucional, no escuchan al que piensa distinto. Hoy día el serbio nos muestra cifras muy azules, cerca del 90% de la meta de construcción de casas, que hablaron de 260.000, pero hay que considerar algo, más del 40% de las casas que hoy están entregando vienen del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, aquí no se alcanzó la meta para nada, absolutamente nada en lo que ellos dicen. En temas de salud recién aprueban estos días 73.000 millones para agilizar la lista de espera. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no antes? Porque ahora están en campaña, ese es el tema. Y además juegan con las palabras. En este tema de las 260.000 casas, la promesa al inicio del gobierno era construir 260.000 casas, pero ahora, creyendo que los chilenos somos tontos, dicen vamos a entregar. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente mantienen el número de 260.000, pero la mayoría de las casas que están entregando, al menos el 40%, son casas que venían construyéndose de procesos del gobierno anterior. Y lo que más a la gente le duele, le molesta, que sus casas sean contenedores. Es que esa dignidad... Sabe que al chileno le gusta una casa de ladrillo, de cemento. Obvio. Y esa es la dignidad de la que ellos tanto hablaban y que hoy día no la están entregando. No la están entregando en procesos de subsidio de vivienda, donde en promedio se demora de 12 a 14 años entregarse el sueño a la casa propia. Creo que yo le contesto el otro día a una madre que me decía, mire, yo quería el sueño a la casa propia para que mis hijos crecieran, obviamente, en el techo común. Claro. Y desde el día 1 que yo partí el subsidio al día que me entregaron por fin las llaves de mi casa, mis niños ya se habían ido a la casa. ¿Dónde está el sueño de la casa propia para mis niños? Les encanta hablar de dignidad, pero tenemos las listas de espera colapsadas en salud. Les encanta hablar de dignidad, pero tenemos la educación tomada por la violencia. Y hoy día, en vez de estar hablando de calidad de educación, de respeto, de abordar los problemas de convivencia escolar, de bullying, de salud mental, hablamos de las peleas, hablamos de los cabros acuchillados en pleno terminal de buses de Santa Cruz, hablamos de poner detectores de mentales a la entrada de los colegios en vez de estar preocupados de lo que pasa adentro de la sala de clases, en la calidad, en la relación entre profesor y alumno. Ellos hablan de trabajo digno, siempre se ponen del lado del trabajador, pero hoy día la informalidad en el trabajo, que es el trabajo más indigno porque no tiene ninguna regulación, ha crecido enormemente como medida desesperada de la gente que no puede encontrar empleo formalmente. Ya hablan de que van a subir el sueldo mínimo a 750.000 pesos y no se dan cuenta que eso lo único que hace es generar inflación, que esos 750.000 pesos rindan mucho menos para comprar el kilo de pan y que al final del día se destruyen empleos formales porque se ahogan
a las fuentes principales de empleo de este país, que son las pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de juventud, de profesionales de nuestro país, pero el 15% o más de ellos no encuentra trabajo. Efectivamente. De los chiquillos jóvenes eso es hoy. Hay dos cifras dramáticas en relación a la juventud. El 16% de los jóvenes menores de 30 años con título profesional están desempleados. O sea, eso quiere decir, sobre todo, lo que dijo hace un rato atrás, un cartón pegado en la un cartón en la de adorno, donde este país no es capaz de generar empleos para los primeros profesionales de la familia, donde este país hablaba de universidad para todos, sí, pero hoy día la verdad es que tiene a puros cesantes ilustrados, y eso es consecuencia de una ministra del Trabajo que hoy día más encima tiene la cara de Jara para justamente ir de candidata presidencial cuando no fue capaz de crear empleo cuando era ministra del Trabajo. 141 empleos, no 141.000, no, 141 empleos en total creados en un año. Eso es escandaloso. Y hoy día tiene la cara de Jara de ser candidata presidencial. Entonces, ¿de qué es la dignidad que estamos hablando? La dignidad del octubrismo fue solo un discurso. La dignidad del octubrismo terminó en el proceso ridículo de la Convención Constitucional, que por suerte se rechazó hace 3 años, un 4 de septiembre glorioso, en donde el sentido común de los chilenos dijo rechazo, fuerte y claro. Y hoy día, más encima, quieren seguir dándole vuelta, quieren seguir instalando operadores políticos, quieren seguir haciendo actos de corrupción a través de fundaciones. Yo insisto, creo que la izquierda falta es una especie de insulto a la inteligencia de los chilenos, estas pretensiones de que los chilenos quieran volver a creer que ellos pueden volver a gobernar. Yo creo que va a haber un cambio profundo, pero insisto, ese cambio profundo tiene que ir de la mano con un cambio profundo en parlamentarios preparados para hacer los cambios que Chile realmente Porque necesita. El cambio parte de allí, como yo digo, si no tenemos una buena educación basal, no sacamos nada con tener muchos títulos universitarios. Es lo mismo, es decir, no nos preocupamos de la educación básica y media o la educación preescolar, no sacamos nada con tirar todo el dinero a las universidades si los chicos vienen mal preparados. Es igual que construir una casa. No podemos estar hablando del más maravilloso tejado de mármol, lujoso, si es que la casa y los cimientos están que se derrumban. Si es que los cimientos de la casa, en el fondo, están que se derrumban. Si una cosa es sentido común. ¿Dónde había que poner los recursos en educación? Por supuesto, en la educación inicial, que es donde está comprobado técnicamente que se producen las grandes brechas cognitivas, en los jardines infantiles. ¿Dónde había que poner plata? Bueno, para que los niños en primero básico aprendan a leer. Hoy día los niños en cuarto, quinto, sexto básico todavía no tienen los estándares mínimos de comprensión lectora. Entonces, podemos hablar de universidad para todos, podemos hablar de la famosa FES que reemplaza al CAE con un impuesto al graduado, que va a ser también otra política pública nefasta para el país, y no nos estamos dando cuenta que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Estamos hipotecando el futuro. Si es que la izquierda sigue gobernando, estamos hipotecando el futuro, pero yo insisto, en noviembre va a haber un cambio fuerte, tanto en la presidencial como en la parlamentaria. Ricardo Neumann, fue un placer conversar con usted hoy. Igualmente, y saludos a todos en este inicio de septiembre, y sobre todo recordar lo que hace 3 años hicimos un 4 de septiembre, donde se despertó ese espíritu de chilenos por el cual hoy día decimos fuerte y claro, y donde aún hay patria. Es donde renace el aún hay patria ciudadana. Efectivamente. Ricardo Neumann conversó con ustedes, conmigo, con todos, aquí en Cautiva 101.3, desde San Fernando para el mundo. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.